Si supieras qué gusto me da estar contigo todos los días, siento un placer especial. O sea, siento como si voy a visitar a mis seres más queridos, mi familia, porque ustedes son mi familia. Entonces, esa familia preocupa, porque yo no puedo ir a tomar mates. Yo tengo que ir a conversar y que mi familia se sienta complacida con recibirme y que mi presencia los beneficie en algo. O, por lo menos, si no los beneficia, les crea incertidumbre, preguntas, o sea que hay una necesidad entre nosotros para ser mejores. No hay una necesidad para ver si ganamos unos miles de dólares o yo te enseño alguna trampa, o no. Algo del espíritu, algo que no lo puedes comprar en cualquier lado aunque tengas plata. Y claro, todas esas cosas que hacen que nuestra amistad sea diferente a las demás, es lo original de este encuentro. Y cada día, fíjate que no debemos estar equivocados nosotros, porque cada día hay más compañeros, más amigos que abren sus puertas. O sea, yo considero de que cuando entro en una casa, como ahora estoy en la tuya, es porque alguien me abrió la puerta. Y vos no le abrís la puerta a cualquiera, ¿o sí? Entonces, mira vos, o sea, cuando vos analizás te das cuenta del valor que tienen las cosas. O sea, el valor que tienen ustedes, por ejemplo, y a lo mejor ni vos mismo lo sabías. O sea, vos cuando le abrís la puerta a alguien que llegue a tu casa y vos lo recibís o lo estás esperando, es una cosa que no es común. No es común, o sea, no sé, por lo menos yo, no es común. Por eso, esta maravillosa relación que se ha establecido entre nosotros tiene mucha importancia. Y tiene mucha importancia porque a nosotros nos va a beneficiar en el transcurrir del tiempo. Porque fíjate, vos sos joven o sos más o menos de mi edad, no creo que haya mucho, pero siempre tienen por delante un gran desafío. O sea, todos tenemos un gran desafío. Y claro, ese desafío tiene que beneficiarnos en alguna forma, ya sea con la familia, con los amigos, con el trabajo, con la amistad, con la política, con la economía. Tiene que producirnos algún beneficio. O sea, eso es lo que nos mueve a nosotros, que algo nos beneficie. ¿Por qué? Para hacer mejor la vida, para hacer más llevadera la vida, para que frente a la adversidad, a los obstáculos, uno tenga una fuerza extra para seguir adelante. Y todo eso, todos los días te traigo cosas distintas. Vamos a conversar un rato, ¿qué te parece? Pero fíjate que este drama, esta situación tan difícil que se nos ha presentado, nos ha dejado una gran enseñanza. Sí, o sea, que el mundo que estaba ya no va a estar más, ya no va a ser posible, no va a haber posibilidad de reconstruirlo para que todo sea igual. Entonces eso nos obliga a movernos, a movilizarnos, a crear, a abrir nuevas expectativas, nuevas posibilidades. Nosotros ya lo que hacíamos, lo que teníamos como costumbre, ya eso ya difícilmente se repita. Entonces este nuevo descubrimiento que nos enfoca ahora nos permite una cantidad de cosas y hemos averiguado sin proponérnoslo que cuando el ser humano, la mujer, el hombre, el que sea, que está a cargo de las grandes responsabilidades, cuando se ve exigido por la adversidad, tiene la capacidad de surgir con una fuerza renovadora. Si lo impone que frente a la muerte, ahí no hay tutía, ahí hay que inventar cosas, hay que deponer egoísmos, hay que deponer vanidades, hay que deponer, en fin, hay que bajar la guardia, hay que poner a convivir con el prójimo. O sea que antes era cara de perro todo, ahora vemos que frente a la pandemia, fíjate, frente a esto, que no había distinción y que todavía no hay distinción, se han bajado las soberbias, se han bajado los enconos, o sea, hay todavía muchos tontos que no se dan cuenta, que están embretados en su miseria, pero la mayoría ya ha entendido. La mayoría la está entendiendo, sobre todo los inteligentes, están entendiendo que esto es un cambio que no puede seguir lo de antes, o sea, no puede seguir a cara de perro golpeando en la cabeza a los demás, sobre todo a las minorías marginadas.
o sea, sobre todo las grandes cantidades de gente que no llega a fin de mes, que no tiene para comer, que no tiene para criar sus hijos, para ocuparse de la salud, de la educación. Entonces todo eso a nosotros nos ha traído una enseñanza. Y esa enseñanza quiere decir que si frente a una adversidad suprema el ser humano reacciona, crea anticuerpos y se ennoblece, porque aparece la nobleza, la necesidad, o sea, el temor a la muerte, pensar que te abrazás, es como el tipo que se está ahogando. El tipo está ahogando, vos, antes de que el tipo se ahogara era un potentado, y vos le dabas un pedazo de un palo o un pedazo y te decía, no, yo no lo necesito. Pero cuando se está ahogando, con un palito se quiere agarrar para mantenerse a flote. O sea, no hay valores ahí, como la desesperanza te lleva a que te salve. Bueno, ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo. Este coronavirus ha sido una bendición, a pesar de la desgracia, ¿eh? Ha sido una bendición porque la cantidad de gente se ha sensibilizado. Se ha sensibilizado y ha dicho, bueno, tenemos que salvar la vida. Y fíjate que se ha puesto todo el mundo, unos por negocio, otros por interés, otros por política, se ha movido todo el mundo, o sea, está todo el mundo ahora fuera de la poltrona. Y entonces cuando está todo el mundo fuera de la poltrona y se mueve, quiere decir que cuando hay una situación límite, la gente se mueve y puede producir cambio. Entonces, si ahora con esta muestra de que vamos a salvar a la sociedad, vamos a salvar a la vida en el planeta, por eso vamos a aprender a cuidar más el planeta. Pero además ahora tenemos que ir por otras vacunas. Las otras vacunas, por ejemplo, la gran desgracia es el gran problema de la diferencia social. No puede ser que las grandes fortunas estén en 4 o 5 manos, o 10 manos, y que haya 7.000 millones de personas que merecerían tener por lo menos dignidad. No te puedo decir todos fueran millonarios, sería imposible, pero que tendrían, y los ricos no perderían la fortuna. O sea, no es que porque van a ayudar a los pobres por generar una nueva civilización con más equilibrio, con más digamos, con más solidaridad, se van a hacer pobres. Imagínate un tipo que tenga 100.000 millones de dólares, como hay muchos, o 30.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, o grandes corporaciones, porque crean un emprendimiento para generar riqueza y para darle bienestar a un pueblo, a una sociedad, a un país. No se van a empobrecer. Fíjate, Slim ahora, uno de los hombres más ricos del mundo, va a invertir miles de millones de dólares. Y, ¿sabes qué? Se da cuenta uno ahora que el tipo invierte y que se va a hacer más rico todavía. Entonces quiere decir que ha habido un mal concepto, una mala inteligencia operando en el mundo. Porque el rico se puede hacer más rico cuando hace que no haya tantos pobres. Y vos decís, estás para ser el pastor, no sé cuánto. No soy pastor. Yo soy un tipo que ha vivido y que ve las consecuencias y que está observando. O sea, te están enseñando la realidad de las cosas. Pero fíjate que estas enseñanzas, estos aprendizajes, no se pueden imponer compulsivamente. Tiene que ser a través del comentario, a partir de la persuasión, de la conversación entre pares. O sea, explicar a la gente, explicarle. Aunque vos te parezca mentira que los ricos no nos escuchan o que a los ricos no le importa lo que dicen los pobres, no te creas. Su mayor preocupación, ellos tienen un cargo de conciencia. O sea, vos te crees que son inmunes, que no tienen sentimientos. Al contrario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tipo ciego, metalizado, 100%, seguramente los hijos no son miserables. Los hijos son liberales. Los hijos dicen, no, está loco, mi hijo es bohemio, se va de mochilero. Yo conozco muchos hijos de multimillonarios que son mochileros. O sea, han sido convocados. Fíjate, las grandes revoluciones de la historia, las más grandes revoluciones, han sido los hijos de los ricos los que las han hecho.
No han sido los pobres, lo que han hecho las grandes revoluciones que se conocen en la historia contemporánea, no han sido nunca hechas por los pobres, han sido hechas por los hijos de los ricos. Fidel Castro es uno de ellos, por ejemplo. Lenin era otro de ellos. Las revoluciones que han hecho, que nosotros conocemos, muy escasas han sido hechas por pobres. O sea, el movimiento revolucionario puede haber sido iniciado desde la pobreza, pero después intelectualmente lo tomó como conductor, como direccionador, como estratega, como un hijo de las mejores sociedades. La Revolución Mexicana, que produjo tanto, fue la primera revolución en la historia contemporánea. Y la Revolución Mexicana sí, se levantó el pueblo frente a la justicia, pero quien condujo la Revolución Mexicana era un intelectual, era un hijo de uno de los hombres más ricos de México, Madero, Francisco I. Madero. O sea, fíjate cómo son las cosas. O sea, no fue el poder. Zapata fue el que incendió, Zapata, Pancho Villa y tantos otros, fueron los que incendiaron el rancho, la hoguera, pero lo condujo después. Condujo estratégicamente el movimiento revolucionario los intelectuales, la gente, los hijos de los ricos, que se ocuparon de los pobres, de los marginados, porque se dieron cuenta de que era una injusticia y que no tenían asegurada la tranquilidad que ellos necesitaban. Porque veían que sus padres estaban, sí, muy ricos, pero estaban desconfiando hasta de su propia sombra. Entonces nosotros, todo esto, para nosotros son enseñanzas. Son enseñanzas que tenemos que capitalizar, pero no salir creyendo que vamos con un garrote a imponerlas. No, tenemos que ir conversando. Tenemos que buscar a los mejores de los nuestros, que sepan conversar, que entiendan esas cosas y que le expliquen. No importa que no te den bola, no importa que salga un tipo y te insulte y todo eso, es parte de la tarea. También tener la suficiente solvencia para no perder el equilibrio. O sea, no porque un tipo me salga a decir a mí que soy un viejo choto, analfabeto y bruto y todo eso me voy a enojar. Entonces no tendría yo alcances de lo que estoy proponiendo. O sea, es muy importante eso. Pero fíjate la paradoja, muchos creen que para proponer cambio primero hay que hacerse de una gran fortuna. O sea, te dicen, lo escuchás, sin plata ningún político hace campaña política. O sea, buscan la fortuna y entonces le pisan la cara a la madre con tal de lograr un posicionamiento. Sin embargo, las ideas en las cuales se basan han sido productos de la pobreza, han sido productos de la gente marginada. Porque Perón, por ejemplo, fue un niño muy pobre, muy pobre. Era hijo de madre soltera, no tenía ni apellido tenía. O sea, él sufrió la pobreza con los paisanos del campo, por eso era un hombre tan criollo, sin recursos de ninguna especie. Él cuando tuvo acceso a la vivencia, a las luces, fue cuando lo recogió su abuela y lo hizo estudiar, pero si no había vivido en un rancho. O sea, y cuando fue con su padre a la Patagonia era un niño pobre entre un montón de pobres, andaba entre los gauchos. O sea, por eso conocía el problema de la pobreza y lo había vivido, porque lo había mamado él ese problema. Él sabía de la sensibilidad que significaba ser pobre. Por eso todos aquellos que trabajan con el tema de justicia social deben ser muy persuadidos de que no los vayan a tomar por agitadores, o sea, por revoltosos, por revolucionarios. Los revoltosos y los agitadores en estos tiempos no tienen posibilidad de futuro. O sea, nadie que inicie un movimiento de violencia en estos tiempos puede llegar a buen puerto. Por eso nosotros sugerimos, en lo que pueda, modestamente, de que lo que se requiere acá es concientizar a la gente. Vos hacés con una camarita como esta que yo estoy usando, y un argumento válido, concreto, positivo, más que 10 tipos con ametralladoras en sus manos. Producís más hechos y más efectos y lográs más objetivos. O sea, si vos convencés a la gente de que un movimiento social organizado desde la paz y de la armonía produce tantos beneficios, vos estás demostrando que un tipo que sale con una ametralladora produce un impacto delictivo, pero no produce un cambio social. O sea,
Hubo tiempos en que era necesario eso porque no había posibilidades, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo ahora no lo podía haber hecho nadie de los que se llamaron agitadores. O sea, ¿por qué? Porque no había medios de comunicación. Pero hoy tenés armas mucho más sutiles y más violentas que una ametralladora. Esta cámara, una cámara como esta, que vale $150 o $200, vale más que 100 ametralladoras, si la sabes usar. Uno, claro, no tiene recursos intelectuales suficientes, pero en la medida de que uno ve, vos ves las posibilidades que se abren. Entonces, cuando vos hablas de pobreza, vos tenés que hablar no del resentimiento, sino de la creatividad. O sea, la pobreza no la vas a resolver con bronca, con resentimiento, con decir sos ricos hijos de puta, no, nada de eso. La pobreza se resuelve sembrando, dando ejemplos, dando explicaciones, convocando, provocando negocios, provocando cosas de que beneficia al tipo que tiene el poder. Entonces, esa es la habilidad para cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Esa es la vacuna. Y te voy a dar un secreto, porque ese es el kit de la cuestión. Que el rico siga siendo rico. No te preocupes, no busques que el rico se haga pobre. Déjalo que tenga mucha riqueza. Pero vamos a hacer que el rico se humanice para que no haya tanta pobreza. Fíjate vos una cosa. Los ejemplos, porque los ejemplos son los que te determinan si lo que vos estás diciendo es valedero o no. Yo no puedo pretender que un tipo como Slim, por ejemplo, que es un tipo multimillonario, se vuelva pobre y ande vestido de harapos. Porque el hombre tiene, por lo que fuere, por sus capacidades intelectuales, por su manera de hacer los negocios, por sus relaciones, por sus habilidades, no es por la casualidad. Un hombre de un enorme poder financiero. ¿Cuál sería el beneficio para mí si yo desearía que un tipo de ese calibre se ande de por diosero? No, yo lo que tengo que hacer es que lo que él tiene como poderío nos sirva a nosotros. Como en este caso, por ejemplo, el tipo ha invertido, ponerle que sea como sea, miles de millones de dólares en este problema de la pandemia. Y va a resolver un problema que los gobiernos no lo podían resolver, porque vos viste que el mundo entero no lo podía resolver, incluso acá. Y el tipo hizo una jugarreta, una invención, no sé qué, una asociación civil sin fines de lucro, una ONG, no sé cómo es, y puso millones de dólares para estudio y compró voluntades y laboratorios, no sé cuántas cosas tiene detrás de la pantalla. Y fíjate que nos beneficia. Entonces, fantástico que todo el mundo, los ricos de todo, que sí se sigan siendo ricos, pero que no haya tanto pobre. Y ahí está el secreto. Por ejemplo, nosotros tenemos miles de millones de dólares fugados de gente enormemente rica en Argentina. Y fíjate vos cómo está la Argentina. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscarlos a todos y colgarlos en Plaza de Mayo? Para nada. Lo que pasa es que hay que convocarlos y saber proponer. Es como la mujer bonita del barrio. ¿Cómo hace? ¿La vas a agarrar a palo? ¿Le mandas un ramo de flores? ¿Le coqueteás? ¿Le escribís una poesía? Le esperas en la esquina y decís te sigo esperando? Le das una flor, le haces llegar un mensaje. Terminás por enamorarla. A lo mejor nunca será tu mujer, o nunca será tu novio, nunca será tu ideal, pero nunca se va a olvidar de vos. Y vos vas a estar feliz porque estás logrando objetivos. Entonces, este caso es lo mismo. Si los ricos de Argentina pudiéramos nosotros lograr con ellos establecer un diálogo, aunque no sea directo personal, como en este caso, y que se dieran cuenta ellos que a ellos no les conviene que haya tantos pobres, a ellos no les conviene que crezca la delincuencia, a ellos no les conviene para sus grandes fortunas que haya más pobreza e ignorancia y que no haya educación. A ellos les conviene que toda esa sociedad marginada eleve su nivel cultural y sus valores, porque en la medida que todos esos millones de argentinos que están ahora marginados y que con esas fortunas enormes, malavidas, como quieras llamarle,
pudieran mejorarse eso, ellos no dejarían de ser ricos, para nada. Y nosotros eliminaríamos todo el potencial de desgracias que hoy necesitamos eliminar. ¿Te das cuenta cómo esto es más peligroso que una ametralladora? ¿Te das cuenta ahora? ¿Te das cuenta de lo que hablamos hace un rato? Que te decía que si vos no me abrías las puertas de tu casa, no pudiéramos nosotros conversar, no podríamos nosotros conversar. Esto te demuestra que cuando vos te abrís, cuando te inspiran confianza, vos crecés. Crecemos todos. Yo estoy aprendiendo, yo estoy hablando contigo y estoy aprendiendo de lo que yo mismo estoy diciendo. Porque nunca se me había ocurrido muchas de estas ideas. Entonces te das cuenta de lo bueno que es. Si el rico, por lo que fuere, no lo voy a investigar ahora, pues sería ideal, pero si se ennoblece, o sea, si depone su miseria y se engrandece su espíritu, su alma, y se da cuenta de que él no va a perder nada. O sea, no es que si va a invertir, por ejemplo, un argentino que tenga fugado, ahorrados en un paraíso fiscal, 1.000 millones de dólares, que hay varios, hay muchos, y los invirtiera en la Argentina. ¿Vos crees que los va a perder? ¿Que se va a quedar en la miseria? ¿Que va a ir a tener que ir a vivir a la Villa 31? No, él va a multiplicar o triplicar esa inversión. Y vos sabés una cosa, que lograra eso, miles de argentinos volverían a tener la disposición. En los tiempos de Perón, la bonanza, o sea, eso te lo digo porque yo lo viví. En los tiempos de Perón, la bonanza la generaron los empresarios, no la generó Perón. Perón hacía esto, conversaba y le explicaba. Si ustedes invierten y generan puestos de trabajo, ustedes van a enriquecerse. Y se enriquecieron. Venía un tipo con un proyecto para hacer máquina de coser, hágala. Quería hacer pernos para el ferrocarril. 1000 cosas que se hicieron, barcos, aviones, empresas privadas. Los apoyos incluso le daba crédito. Y se enriquecieron un montón de gente. Y el pueblo adquirió preponderancia, se capitalizó. O sea, no estaba en la miseria. Vos podías andar a cualquier hora del día o de la noche por la Argentina caminando y no tenías problema que te asaltaran. Todo el mundo tenía trabajo, tenía dinero. Escuchame, nos mandábamos a hacer los trajes de medida y éramos unos pelagatos. ¿Qué te parece? ¿Y vos te crees que alguno de los ricos que se hicieron ricos en el tiempo de Perón con la bonanza esa se empobreció? Yo no conocía a nadie. Yo conocía a todos esos ricos. De verdad, los conocí, que soñaban, añoraban que volviera Perón. Entonces, todas estas cosas que yo estuve conversando con vos y que a lo mejor te sirven, no sé, son comentarios que a lo mejor te pueden servir para que en el futuro actúes de otra forma. Como ves, hermano, estas vacunas que nos hacen falta son mucho más fáciles de conseguir, de descubrir, que esta del coronavirus. Es cuestión de seguir peregrinando. Como decía Perón, predicadores. Yo necesito predicadores. Es cuestión de seguir predicando. Y hay muchos de ustedes con muchísima capacidad para hacerlo, mucho mejor que yo. Y entonces, si nosotros lo tenemos a nuestras manos para hacerlo esto, salgan del escritorio. Los muchachos que tengan capacidad de hacer estas cosas, como muchos veo, hay muchos, muy valiosos, que yo los veo y me inspiran, y yo le agradezco a ellos, tendrían que salir a caminar. Ya hay algunos que lo hacen, pero, por ejemplo, Greco lo hace, otro muchacho de Resistencia Chaco lo hace, en fin, varios. Tenemos que salir a conversar con la gente, porque nosotros tenemos increíblemente las posibilidades de hacer el gran cambio. Es cuestión de que nos decidamos. ¿Qué complejo? Y sí, complejo tenemos todo, pero no hay que darle bola al complejo. Hay que salir y decir lo que uno considera que es verdad. Sobre todo, todos los que hablamos así libremente, sin libreto, es porque tenemos vivencias acumuladas. Entonces hablamos desde la experiencia. Y la experiencia es una escuela imbatible. O sea, la experiencia es difícil que te equivoques y te basas en la experiencia, porque son verdades asumidas a cuesta de dolor, de sacrificio, de infortunio. No son, las experiencias generalmente no son por grandes fiestas, son por grandes adversidades. Ahí te llenas de experiencia. En fin, hermano,
Te agradezco que me hayas permitido entrar en tu casa hoy, en tu casa, en tu oficina, en el lugar de tus recuerdos, de tus encuentros. Para mí ha sido un gran placer conversar contigo y mostrarte al mismo tiempo los lugares donde me inspiro, donde me acompaña la soledad y alguno que otro de los que andan aquí caminando por el bosque. Pero lo importante de todo esto es que nosotros saquemos alguna conclusión, alguna cosa en claro. Y hoy juntos hemos aprendido varias cosas. Y esas cosas que hemos aprendido seguramente, fíjate, la selva acá, el bosque, seguramente nos van a enseñar un montón de cosas. Yo quería mostrarte todo esto porque esto es parte de los lugares donde uno sueña. Y cuando uno sueña, generalmente los buenos sueños se convierten en realidad. Y ya para despedirnos, festejemos que gracias a los ricos tenemos la vacuna. Si nosotros tenemos la capacidad de enamorar a los ricos, vamos a conseguir las próximas vacunas que son muy importantes. Contra la pobreza, contra el hambre, contra la marginación social, contra la delincuencia, contra la mala educación. Son varias vacunas que podemos nosotros, no que venga la providencia. Nosotros podemos empezar a resolver. Es cuestión de pensar, utilizar todos los instrumentos que la oportunidad de este mundo moderno nos indica. Esta nueva opción que empieza ahora, está empezando ahora, estos son los grandes cambios. Y estas son las grandes posibilidades donde nosotros podemos ser los grandes protagonistas. Y vos sos uno de los principales. No te hagas el achicado. Tenés posibilidad igual que cualquiera de nosotros. Entonces nosotros vamos a ser los próximos inventores de las vacunas que nos hagan falta. Mañana nos volvemos a ver, porque esto de las vacunas es tela para cortar por largo tiempo.